mis amores, bienvenidos sean a un nuevo videíto. Tenían tiempo que no me veían, yo también los extrañaba mucho. Bueno, la cosa aquí es que miren este nuevo set. Ya llevamos tiempo aquí. No lo habían visto porque no había subido un nuevo videíto. Pero el día de hoy dejemos la charladería y vamos a lo que es, al tema que les tengo el día de hoy. Y es desafiados. Muchas veces en nuestra vida, o casi diariamente, somos desafiados. Entonces, un desafío es algo que nosotros debemos superar. Se conoce como una situación difícil en la que se prueba nuestra fe y nuestro carácter. Entonces, en medio de ese desafío, tú demuestras dónde está tu fe y cómo es tu carácter. Entonces, en la Biblia encontramos a algunos personajes que a lo largo de su vida fueron desafiados. Y tenemos el gran ejemplo de que la mayoría deben conocer, y es la historia de Job. Sabemos que fue un hombre justo y fiel a Dios que perdió todo. Entonces, en medio de toda esa situación, él dio un ejemplo de fe y de conducta, que a pesar de todo el sufrimiento que él tenía, él siempre permaneció fiel al Padre y siempre temeroso a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué? A pesar de que le quitaron todo, perdió su familia, perdió sus amigos, perdió su ganado, perdió esto y hasta se enfermó, fue un hombre fiel y temeroso al Padre. Es decir, en medio de su desafío, él no huyó. Él más bien dio el ejemplo de fe y de carácter que debemos tener en medio de esa situación. Si nos ponemos a pensar, nos llegara a pasar una situación parecida o similar a la historia de Job, que claro, los ejemplos o las pruebas que se colocaban en el tiempo de antes son diferentes a las que nosotros tenemos ahora, porque depende de las épocas, ¿no? Pero supongámoslo, ¿seríamos igual que Job o daríamos un ejemplo de fe y de carácter y de temor al Padre como Él lo dio? ¿Seguiríamos permaneciendo allí con el Padre? Pues bueno, entonces tengamos esto aquí en mente, porque más adelante vamos a ver ejemplos de personas que estuvieron en una misma situación y sus actitudes fueron totalmente diferentes la de ambos. Entonces, estamos pendientes ahí que ya vamos a ver eso. Y antes de pasar esa parte, quiero que nos hagamos unas preguntas. ¿Cuántas veces has pasado por momentos en los que has sido desafiado en tu vida? Ponte a pensar, ¿cuántas veces en tu vida has sido desafiado? Por decirlo así, ayer fui desafiado con cierta situación en el trabajo, en el estudio, en un grupo que estoy, cualquier cosa que tú hayas sido desafiado, en una situación que tú hayas pasado difícil, que se haya probado tu fe y tu carácter, y tú digas, permanecí fiel a Dios y mi carácter se mantuvo a la voluntad de Dios. Porque si nos ponemos a pensar muchas de esas veces, nos quedamos así como que Dios estará decepcionado de mí porque no permanecí fiel y no mostré un carácter recto como Él quería, ¿no? Que es en la mayoría de casos que puede suceder, ¿no? Allí es cuando tú revelas cuánto tú amas al Padre. Y si ya respondiste la pregunta anterior, quiero que te respondas esta, que es una continuidad de esa pregunta. ¿Pero has permanecido fiel a Dios? En ese desafío que a ti te llegó en tu mente, ¿permaneciste fiel a Dios? ¿Sientes que fuiste temeroso al Padre, que tu carácter fue a la voluntad del Padre, que no te moviste del lugar donde Dios te quería, a menos que te lo dijera? ¿O fuimos como muchas veces huimos? ¿O nuestro carácter se rebeló? ¿Nos alejamos porque le echamos la culpa a Dios por las situaciones que estamos pasando? No te preocupes,
puedes responderlo con completa sinceridad, porque realmente esto es para evaluarnos a nosotros mismos. Y quiero indicarte algo que en su palabra nos recuerda este versículo de Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces dice, estas cosas yo he hablado a ustedes, estas cosas yo se las he dicho para que ustedes tengan paz. Pero Señor, ¿cómo vamos a tener paz en medio de una situación difícil? ¿Quién tiene paz en medio de una situación difícil? Escucha esto. En el mundo tendrás aflicciones. No nos dice, en el mundo vas a tener, vas a tener paz, toda armonía, todo color de rosa. No nos vende ese evangelio de que cuando tú recibas al Señor vas a tener todo armonioso. No. El mismo Padre en su palabra dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué dice? Pero confía, yo he vencido al mundo. Vas a tener aflicción, pero confía en mí porque yo ya lo vencí. Entonces, si yo te estoy mandando un desafío, tú tienes que confiar en mí, porque esa es parte de la aflicción que vas a tener en el mundo. Confía en mí porque yo ya lo vencí. Si tú estás conmigo, tú vas a poder pasar eso, tú vas a poder sobrellevar eso y tú vas a poder permanecer siempre fiel y temeroso a mi voluntad. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Sabemos que vamos a tener aflicciones, pero nos vamos y soltamos al Padre, que nos da la confianza para poder superar esa situación difícil. Entonces, como soltamos a quien nos da para poder superar esa situación difícil, nos invade la situación difícil y después culpamos a Dios porque no pudimos pasar esa situación difícil. Es normal que muchas veces no logres pasar los desafíos. ¿Por qué? Porque los desafíos nos generan miedo, incertidumbre, ansiedad, alteran nuestras emociones. Entonces, como generan todo eso, nuestras emociones se alteran. Sí, es normal que se alteren, pero se altera mucho más cuando nosotros soltamos la confianza en quien la debemos tener centrada. Por eso preferimos quedarnos quietos, porque también es normal que en medio de ese desafío te quedes quieto, no sepas qué hacer. Tú ¿cómo salgo de aquí? ¿Qué hago? Cuando la respuesta nos la dan en la misma palabra, confiar en quien ya venció sus desafíos antes que nosotros. Sí, yo leí esto y entendí que es cierto. Los desafíos son necesarios para nuestra vida o nuestro desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque nos ayuda a forjar y formar nuestro carácter. Nos ayuda a centrarnos y a confiar en quien debemos, a saber dónde está nuestra fe y si realmente estamos cimentados sobre la roca, que es Cristo. Tú pensarás, si me quedo en este lugar, yo digo, me quedo aquí, no me muevo. Si no me muevo, el desafío no va a llegar a mi vida. Mentira. Te muevas o no te muevas, Él va a llegar. Donde tú quieras que tú estés, Él va a llegar. Hasta en medio de esta situación que yo estoy de no moverme, va a llegar. Porque algo en este no moverme va a hacer que yo sea desafiada. Entonces, de una u otra forma, Él va a llegar. Y que debemos es mantenernos firmes sobre la roca, que siempre va a ser Cristo. No tengas miedo, porque algo que nos impide avanzar o superar esa situación difícil es el miedo. Muchas veces porque decimos, tengo miedo de hacer esto, tengo miedo de hacer lo otro, tengo miedo de esto, es por esas razones la que no superamos esos momentos, esas circunstancias que nos están marcando nuestra vida en ciertas etapas. ¿Por qué? Porque como seres humanos venimos acostumbrados a ciertas cosas. Cuando algo nos choca, quedamos en shock.
¿Por qué? Porque no es algo común, no es algo a lo que estamos acostumbrados. Como no es algo a lo que estamos acostumbrados, va a hacer o a incrementar en nosotros el miedo. ¿Por qué? Porque ya tú vienes haciendo algo comúnmente, que para ti es fácil, que para ti es pan comido. Como es pan comido, ya tú sabes cómo superarlo. Pero cuando llega eso que rompe tu agenda, rompe todo lo que está a tu alrededor, te quedas como que, ok, ¿qué hago yo en medio de esta situación? Porque es ahí donde nosotros nos ponemos a sobrepensar qué debemos hacer. Lo primero es mantenernos firmes, mostrar nuestra fe y formar nuestro carácter. En la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, vamos a leer aquí, en 2 de Timoteo 1:7, nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si te soy sincera, es uno de los versículos que yo más me repito en la vida y con lo que muchas veces peleo, porque aquí me estoy abriendo contigo. Esto no es solamente de ti, porque también se trata de superar mis situaciones difíciles y que también he sido desafiada al igual que tú y al igual que todos los demás. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Es decir, ese temor debemos sacarlo de nuestra vida. En medio de esa situación difícil, ese temor debe irse de nuestra vida, porque Dios no nos ha dado un espíritu. El Espíritu Santo que Él colocó en nosotros no es un espíritu cobarde. No, los cobardes somos nosotros. Pero si nosotros tenemos al Espíritu Santo o hacemos que el Espíritu Santo muera dentro de nosotros, ese espíritu de cobardía no debe estar entre nosotros. Dice, porque si no nos dio un poder de amor y de dominio propio. ¿Saben que el último es el que más fuerte pega? Porque dice dominio propio. En medio de esas situaciones, nosotros dejamos que todo nos domine, menos nosotros aprender a dominarnos a nosotros. Es decir, dejamos que el miedo, que las emociones, que la ansiedad, la depresión, todo nos domine. Pero no tenemos el dominio propio de decir, ok, situación, tú no vas a hacer que me mueva del enfoque que Dios tiene para mi vida. Situación, tú no vas a hacer que yo me mueva del propósito que el Padre me está preparando después de yo superar este desafío. Es allí cuando nosotros debemos tener dominio propio. Pero si eres como yo, dejas que las emociones, que todo, te lleven. Y es algo, cuando yo escucho ese versículo, que es lo que yo peleo. En esa situación yo digo, no, a ver, sí, la situación está difícil, los pronósticos no están muy bonitos, pero yo le voy a prestar atención al pronóstico o le voy a prestar atención a lo que ya Dios dijo que iba a hacer. Es allí, cuando nosotros en esa situación pensamos en la primera en vez de la segunda. Seamos sinceros. Entonces, ¿qué debe hacer nuestra mentalidad, nuestro enfoque? Centrarse en el Padre. Ningún camino será fácil, pero no dejes de soñar, no dejes de confiar y de creer que Dios es poderoso, inalcanzable, fuerte, como yo lo digo. Padre eterno, príncipe de paz, admirable, consejero, Dios fuerte. Dios es miles de cosas, omnipresente, omnipotente, Jehová de los ejércitos, Jehová Jireh, el alfa, el omega, Adonai. Dios es todo. No dejes que en medio de ese camino difícil pierdas lo que el Padre es, o pierdas el enfoque de lo que el Padre es. Enfrenta los desafíos con fe y con perseverancia. Ay, Dios mío, tú y yo somos perseverantes. Respondamos. No. Enfrenta los desafíos con fe y perseverancia. Con fe. Y mantente perseverante
en esa fe y en ese enfoque que Dios te quiere ver. Este es tu tiempo. Es tu tiempo de alcanzar los sueños que Dios ha depositado en ti. No te limites. Si es hay algo que no hayas hecho, ve y hazlo. No te limites. Este es el tiempo en el que vas a alcanzar los sueños que Dios ha depositado en tu vida. Entonces, no dejes que el temor, que toda esa situación difícil te enfrasque en ese lugar, porque tú tienes mucho más para dar. Así que acciona, comienza a verte en grande, porque Dios te ve en grande. Pero si tú no te ves en grande, ¿cómo vas a ir por eso que tú quieres alcanzar? Sueña en grande, visualízate en grande, ve a ese lugar donde Dios quiere verte, porque Dios no te quiere ver abajo, Él te quiere ver en lo alto, junto con Él. Los desafíos son oportunidades. ¿Por qué? Porque muchas veces parecen obstáculos en nuestra vida por lo difícil que se llegan a poner, pero en realidad son oportunidades para crecer, para aprender, para moldearnos conforme a la voluntad de Dios, ¿no? No debemos ver los desafíos desde una perspectiva negativa, que es lo que siempre vemos. Nosotros vemos alguna situación difícil y vemos lo negativo. Yo, ¿cómo voy a pasar esto? Yo, ¿cómo voy a hacer esto? Pero, ¿por qué me pasó esto? Pero, ¿por qué a mí me toca esto? Pero, por todo vemos lo negativo, por todo nos quejamos, ¿sí o no? Es cierto, es así. Sino que debemos verlo como puertas abiertas, para experimentar la transformación que Dios quiere obrar en nosotros. Porque esos desafíos son para eso. No son para que todo en tu vida sea malo. No. Son para moldearte, para hacerte crecer, para que aprendas, para transformar tu vida cada vez conforme a la voluntad de Dios. Porque tú crees que Jesús vino aquí a calentar asiento, a dormir y a pasarla divino como el Hijo de Dios que es. No, mi amor. Jesús vino a sufrir y fue probado bastante y vino a morir por ti y por mí. Dime qué mejor prueba y qué mejor desafío que el que él pasó. Y te lo doy como ejemplo. Tremendo desafío, porque era una situación demasiado difícil. Que a ti te diga, mira, tú vas a morir en una cruz por todos esos pecadores, tú siendo limpio. Cualquiera diríamos, ¿yo por qué tengo que morir por ese pocotón de gente? Porque es lo que comúnmente el mundo está haciendo. No, ¿yo por qué tengo que darle algo a eso? No, porque yo tengo que darle algo al otro. No, porque yo tengo que hablar por él. Jesús lo hizo. Y sin rechistear. Para que tú veas. Aquí tenemos otro ejemplo de David, aquel joven pastor que no se echó atrás ante el gigante. David también presentó una situación difícil. Tenía que pelear contra Goliat. David, Goliat. Ay, ¿qué? Porque es tremendo gigante y yo soy chiquitico. Yo no voy a poder. No voy a poder. ¿Qué hizo David? Demostró todo lo contrario. Que no es la estatura, sino es dónde está la roca. ¿Dónde está tu simiente? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu carácter? Entonces, es allí. Es allí cuando somos desafiados. Jonás también fue desafiado. Ay, Jonás, aquel hombre que se lo tragó un gran pez. ¿Te imaginas? Está en la boca de un gran pez. Bueno, sabemos que Jonás fue muy terco y testarudo al principio cuando Dios lo mandó a predicar a Nínive. Entonces a él le tocaba ir a predicar a Nínive para llevar acerca el mensaje del arrepentimiento. ¿Qué hizo Jonás? Como muchos de nosotros. Porque no es que solamente tú lo haces, mi amor. Aquí yo me incluyo también, como muchos de nosotros. Agarramos nuestras cosas y Dios nos dice que para allá, nosotros nos vamos para allá. Se fue en dirección opuesta porque quería evitar la responsabilidad divina que a él le tocaba de ir a predicar sobre un mensaje específico al pueblo que Dios le había encargado. Y bueno, ¿qué sucedió? Toma tu ballena,
y que toma tu gran pez. Digamos que era una ballena, porque yo lo veo como una ballena. Ese gran pez puede ser una ballena, porque gran pez, supongamos que es una ballena. Supongamos. Entonces, ese desafío de ser tragado por ese gran pez lo llevó a él que arrepentirse, a direccionar su camino nuevamente. Tú te ibas para allá. Mejor lo pienso mejor. Reconozco que hice mal, me arrepiento y me voy por el camino correcto. Lo llevó a arrepentirse de su desobediencia, a entender el mensaje que él iba a predicar, porque él iba a predicar el arrepentimiento. Pero algo que yo soy fielmente creyente es que si tú no pasas por algo, ¿cómo tú vas a predicar por algo que tú no has vivido? Entonces él tuvo que vivirlo para poder llevarlo. Entonces allí, cuando ya él se da cuenta de todo lo que hizo, él reconoce que hizo mal. Él fue fielmente a llevar su mensaje al pueblo de Nínive, como se lo habían encomendado. Entonces, ¿qué voy con estas historias? Que cada uno de estos apóstoles, profetas o enviados por Dios tuvieron sus situaciones difíciles, tuvieron sus desafíos. ¿Cuál fue lo que marcó a cada uno de ellos? Claro, unos al principio se descargaron. Otros estuvieron dando el ejemplo de estar fielmente centrados y ser temerosos al Padre. Otros, en medio de ese desafío, se direccionaron a hacer la voluntad de Dios. Entonces, no importa si vas por el camino, si vas por la mitad del camino, no importa si vas por mitad del camino o vas comenzando ese camino. Recuerda, como leíamos en Juan 16:33, que Él es el que te da la paz y Él es el que te da la confianza, porque Él ya venció eso que tú ahora estás pasando. Entonces, si tú no lo tienes a Él, ¿cómo quieres superar ese desafío? Céntrate en Él. Recuerda que aunque sea una situación difícil, forma tu carácter, transforma tu vida, te hace crecer y te hace aprender, para que más adelante, cuando pases por algo similar, ya tú sepas cómo superarlo. Espero que este mensaje sea de mucha bendición. Nos vemos en un próximo mensajito y que Dios los bendiga mucho.